Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un diálogo más de justicia y seguridad con mi compañero Sergio Aguayo, aquí desde el Colegio de México. Mi querido Sergio, buenas Leonardo, noches. buenas noches. Oye, pues está terminando el sexenio y es interesante ver los números que el propio gobierno va dando. Hace unos días dio a conocer, como lo hacen periódicamente, el informe de seguridad, ¿no? Datos de incidencia delictiva, homicidios, el despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército. ¿Qué opinión te merece? ¿Por dónde empezarías la...? Mira, también hay polarización en torno a las mañaneras, porque hay quienes las rechazan. Y sí, hay aspectos de las mañaneras que son inaceptables, pero para mí como investigador son una fuente bien valiosa de información, porque permiten obtener, acceder a cifras, datos, hechos que no aparecen en otro lado. Un comentario, los informes sobre seguridad empezaron cada mes, ahora son cada 15 días y por tanto permiten tener una visión que cuando se compara da lugar a preguntas bien interesantes sobre lo que está pasando. Esos informes de las mañaneras se complementan con lo que está saliendo. Por ejemplo, la semana pasada salió el informe de 2024 del Instituto para la Economía y la Paz. Y ellos ponen un acento en la polarización que no aparece en los informes, no está medida en los informes, en cambio sí está mencionada en el caso del informe del Instituto para la Economía y la Paz. Sí, sí, la polarización está ahí, la forma en que la leen, pero bueno, ahí hay muchos datos, hay, por supuesto, necesidad de ir abstrayéndose del entorno político, ir viendo algunas cifras. Por ejemplo, tenemos un despliegue de 232,000 elementos, entre 106,000 de la Guardia Nacional, que así va a terminar el sexenio, no llegarán a los niveles a los que originalmente se planteó, pero es un esfuerzo importante, está terminando el sexenio con prácticamente más del doble de lo que tuvo la Policía Federal. Yo creo que es un dato ahí a considerar, pero el despliegue de las Fuerzas Armadas sigue siendo importantísimo. 125,630, supongo que el próximo gobierno, que ya está por entrar, pues no tendrá más remedio que seguir con esto, mientras piensa, si es que lo está pensando, en un modelo diferente de despliegue, Sergio. Mira, me parece, por lo que dicen ambas candidatas y Maines en sus programas sobre seguridad, que ya nadie añora por ahora a la Policía Federal. Hablan tal vez de una Policía Nacional, pero el énfasis está en la Guardia Nacional. Xóchitl Gálvez incluso habla de llegar a 300,000. En fin, nadie ha mencionado, y eso lo menciono para el auditorio, que sigue en el aire la adscripción a la Secretaría, porque según una decisión de la Suprema Corte tiene que salir de la Sedena en 2028 para regresar a la Secretaría de Seguridad, Mando Civil. No lo sabemos, pero sí es uno de los cambios que llegaron y están y se van a mantener. Porque hoy el despliegue es más de las Fuerzas Armadas que de la Guardia Nacional, ¿no? 125,000 de las Fuerzas Armadas. Hay datos interesantes, por ejemplo, las detenciones. Me sorprende que sean tan pocas en este país cuando tienes un Estado que defiende un montón de cosas, entre otros la prisión preventiva oficiosa, de la que hablaremos el día de hoy. Entonces, bueno, pero ¿a cuántos ha detenido producto precisamente de delitos federales, Sergio? Mira, ahí ves, hay por supuesto, ese es un documento muy útil, vamos, no quiero minimizarlo. Y sin embargo, luego hay inconsistencias. Te menciono el número de armas recuperadas o incautadas, creo que dice 50,000, ¿no? Sí, sí, ¿Para todo el sexenio o para el año? para todo el sexenio. Pues imagínate, en la Secretaría de Relaciones Exteriores interpuso una demanda contra los fabricantes de armas, en la cual estima que cada año ingresan a México de manera ilegal 500,000 de armas. Sí. Sí, serían 3 millones
El año pasado, que fue el mejor año, fueron 11.102, es muy poquito, pero bueno, pues ahí está efectivamente el dato, 50.533 armas del 30 de abril, en este caso, al 14 de mayo, lo cual, o sea, del 1 de diciembre al 13 de mayo del 24 está, pero las detenciones me siguen pareciendo muy poquitas porque finalmente estás hablando del año pasado, 12.842, es un despliegue de 200 y pico de miles de efectivos, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, y detienes a 12.842 sujetos. Leonardo, es que ahí está un enigma, el enigma de la Guardia Nacional, o como dicen algunos, la Guardia Perimetral, porque patrullan pero no detienen. Están vigilando el perímetro, como a veces dicen que dicen los comandantes de la Guardia Nacional, pero si las policías estatales, con algunas excepciones, son muy débiles, las municipales inexistentes o muy penetradas por los criminales, salvo excepciones bien importantes, pues entonces se explica el poco número de detenciones, porque no va a ser necesario que cuando termine este sexenio hagamos una evaluación muy cuidadosa de lo que pasó con la presencia militar y la aparición de la Guardia Nacional como la entidad que debe combatir a los Y criminales. las capacidades de investigación, supongo, ¿no? Porque si detienes, pues tienes que consignar y decir, a ver, yo tengo este expediente contra fulano, sutano, perengano. Durante mucho tiempo no es este el primer gobierno que lo hace. Es más, este gobierno ha insistido menos en eso. Decían que la extinción de dominio era fundamental para combatir al crimen organizado. Y veo que los aseguramientos también en moneda nacional han venido cayendo desde el 21. Tiene 656 millones de pesos. Y uno dice, a ver, si el mismo documento dice que con los laboratorios de metanfetaminas han logrado sustraerle 2 billones al crimen organizado, decir que le quitaste 659 millones es como arrancarle un pelo a un gato, Sergio. Sí, el regreso. ¿Por qué fue tan exitoso en algún momento? Porque había un grupo de instituciones con una estrategia muy agresiva. Pongo de ejemplo la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, que se dedicó a incautar cuentas, a bloquear fondos, pero pareciera que ha perdido el ímpetu ese esfuerzo y que por tanto no se refleja en un mayor aseguramiento. A diferencia de los estados, insisto, si tú vas a Yucatán, Coahuila, Ciudad de México, encuentras una situación muy diferente, porque la política de seguridad no es solo la federal, sino que depende en buena medida de lo que hagan los estados. Y hay algunos que nos interesan, Morelos, por ejemplo, y hay otros que sí se involucran, insisto, los mejores, Yucatán, Coahuila, Ciudad de México, pero que no están siendo incorporados en el análisis. Ya. Para los estados no contamos con estos informes. No, bueno, el de homicidios lo tiene, esa incidencia, en algunos casos también alimenta con los datos de las procuradurías, ¿no? Robo simple, etcétera, en donde ha habido una mejora. Hay toda la polémica de si tienes, por ejemplo, menos robos o menos denuncias. Por ejemplo, en el caso de la capital, el robo de autopartes no se denuncia. En el caso de celulares, creo que hubo 4 denuncias. Entonces, no hay robo de celulares, no, lo que no hay no son denuncias. Pero déjame ir a la incidencia en fuero federal, que la incidencia delictiva, pues terminamos el mes de mayo con prácticamente 7,000 delitos. ¿Qué es esto? Bueno, pues más o menos lo mismo que era el promedio, un poquito más arriba de lo que fue el sexenio de Peña Nieto en términos de incidencia delictiva. Por tanto, no nos hemos movido. Te pongo sobre la mesa homicidio doloso. Terminamos con 2,700, un número muy parecido al que tuvimos por mes, al que tuvimos al inicio del sexenio. Por tanto, no cambia demasiado el número. En donde sí tenemos un cambio constatable es en secuestros. Ese delito sí se ha batido en este sexenio, Sergio. Tiene razón, y en donde parece haber una cifra negra monumental es en extorsiones, No, que es el delito menos estudiado, es verdad. menos documentado, porque depende del control territorial
total que tiene un grupo armado, un grupo criminal, y cuando controlan toda una localidad imponen un régimen de terror, de miedo para que no declaren. Hasta las escuelas, viste, en Veracruz, ¿no? Tienes que controlar el territorio para poder cobrarles a los maestros, a las señoras que venden tamales, a todo el que se deja, le tienes que sacar, pero no tiene que haber esperanza para poder que funcione la extorsión. Y por tanto, no hay estadísticas válidas, no hay interés por obtenerlas, es mi impresión, porque pues es un delito que prefieren evitar el documentar porque documentándolo, pues uno puede hacer este tipo de comparaciones como los que estamos haciendo hoy. Pero insisto. Sí, porque el homicidio no hay cifra negra, ¿no? Ahí sí no hay Bueno, no, manera porque de... tenemos dos fuentes. El INEGI, que es lo mejor, que se basa en las actas de defunción, y ahí sí no hay ninguna duda. Y luego las estimaciones o los números que saca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Sí? Depende cuál tomes, es el grado de precisión, pero curiosamente el Estado mexicano sí nos está dando información de calidad en ambos lados. Son dos fuentes. El secretariado toma las carpetas de investigación, INEGI actas de defunción, por tanto es más preciso INEGI. Sí, sí, y no hay manera de que no pues denuncies, igual que el robo de vehículos, donde se acerca más efectivamente al número de robo, digo, de delitos, hay otros que quedan con cifra negra. Pues ahí está todo el tema para seguirlo discutiendo, sigue siendo uno de los grandes temas de este país, pero ya está Pedro Salazar aquí, vamos a conversar con él en un momento, Sergio. Sí, es el asunto de la prisión preventiva oficiosa. Es muy enredado, pero vale la pena. Vamos a hacer lo posible porque sea accesible y intentaremos que sea menos. En un instante, Pedro Salazar en este estudio, acompáñenos. Pedro Salazar Ugarte es doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, Italia, y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y posee el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación son Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Democracia y Transparencia. Ha escrito, entre otros libros, Política y Derecho, Derechos y Garantías, 5 ensayos latinoamericanos, Crítica de la mano dura, Cómo enfrentar la violencia y preservar nuestras libertades, La laicidad, Antídoto contra la discriminación, El poder ejecutivo en la Constitución mexicana, del metaconstitucionalismo a la constelación de autonomías, y La mecánica del cambio político, este último en coautoría con Ricardo Becerra y José Woldenberg. Ha publicado más de 80 capítulos en libros y es autor de múltiples artículos en revistas, memorias y anuarios. Ha sido profesor invitado en las universidades de Turín, Aosta y Siena en Italia, y en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Es coordinador de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la UNAM y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. También integra la Comisión de Legislación Universitaria del Consejo Universitario de la UNAM. En 2019 participó como candidato en el proceso de elección de rector de la UNAM y es integrante del Grupo Nacional Mexicano de la Corte Permanente de Arbitraje. Bueno, y un gusto enorme recibir a Pedro Salazar, mi querido doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muchas gracias. Sergio, gracias por la invitación. Sergio, Una vez más. una vez más, querido. Bien, pues empezamos, Pedro. Vamos a hablar el día de hoy sobre la mano dura. Y es un concepto muy coloquial, pero que articula o me lleva a una contradicción que te pido nos ayudes a entender. Los dos presidentes, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, tienen tesis muy diferentes sobre cómo enfrentar la violencia, el crimen organizado
Y sin embargo, me llama la atención que ambos coincidan a través de la prisión preventiva oficiosa en estar de acuerdo que barrotes sí, balazos no. Uno por una razón, otros por otra. ¿Existe esa similitud o es solo apariencia? No, yo creo que hay una contradicción de fondo que es muy importante y muy interesante ya desde hace lustros, lo dices muy bien, al menos desde el gobierno del presidente Calderón, entre una retórica y una construcción institucional de un Estado democrático, de un Estado de derechos, ¿no? Y por el otro lado, un discurso y una política de endurecimiento de las políticas de seguridad estatales, básicamente en dos líneas: la utilización de las Fuerzas Armadas para las tareas de seguridad pública y la otra, el endurecimiento de figuras jurídicas, como el caso concreto de la prisión preventiva oficiosa. Y es una contradicción muy fuerte y es una contradicción que está, digo, déjenme decirlo así, que habita en la Constitución, que cohabita en la Constitución. Porque si bien la política de militarización tiene pocos asideros constitucionales, la política en materia penal de mano dura está en la Constitución y cohabita al mismo tiempo con un catálogo de derechos humanos, con el principio de presunción de inocencia, es decir, con una serie de elementos que van en la dirección contraria si lo pensamos desde el punto de vista de la política pública en materia de seguridad. Yo creo que es confuso. En estos días hemos visto que quienes están en prisión pueden votar, de hecho ya lo hicieron, pero al mismo tiempo hay una presión política muy obvia, 32 gobernadores, el gabinete diciendo es crucial que esa figura se mantenga, pero en beneficio de nuestra audiencia. Yo creo que es importante que le recuerdes qué es esta figura. Mucha gente decía, pues yo me acuerdo del arraigo y me acuerdo de todas las discusiones sobre esta ampliación del término que pedía la autoridad para investigar. Cuando hablamos de esa prisión de que estamos hablando, Pedro. A ver, de una cosa muy severa. Se trata de una medida que está contemplada en la Constitución, que es absolutamente draconiana, que es compatible únicamente con regímenes autoritarios. ¿Por qué? Porque lo que establece es que hay una serie de supuestos contemplados ahí mismo en el artículo 19 de la Constitución, por los cuales, si se te acusa de ellos, se te priva inmediatamente de la libertad. Es decir, no porque se te haya investigado, no porque se te haya demostrado ni probado nada, simplemente por el hecho de que te realicen una acusación. Y la medida se llama prisión preventiva oficiosa porque los jueces la tienen que otorgar sin que medie ningún tipo de razonamiento ni ningún tipo de valoración del expediente. ¿La tienen que otorgar o el juez puede valorar si la otorga o no? La clave está en que la tiene que otorgar, por eso es oficiosa. Es decir, se le quita a los jueces la potestad de valorar si existen condiciones y razones para otorgar la medida o no. Es una medida que en los regímenes democráticos siempre está muy contenida, se dice que debe de ser excepcional, que debe de ser absolutamente, digamos, justificada y que los jueces solo la deberían de otorgar si hay razones para hacerlo. Por ejemplo, el típico caso de que la persona imputada se pueda ir a otro país, pueda evadir la justicia, pueda encontrar mecanismos para escapar del juicio que se le va a emprender. Bueno, en esos casos excepcionales se contempla la medida de prisión preventiva. Bueno, en el caso nuestro, en ese artículo 19, se dice que la medida es de carácter oficioso, es decir, no media una valoración ad hoc al caso concreto, se otorga de inmediato. Y entonces, ¿por qué? Sé que 2008, en el gobierno de la presidencia de Felipe Calderón, se aprueba. ¿Por qué hay esa pasión, ese entusiasmo de tres presidentes, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, por esta prisión preventiva oficiosa? ¿Por qué no es una breve cronología de la evolución de los tres sexenios? Mira, la reforma de 2008, y merece la pena verla porque al inicio del programa hablábamos de la contradicción que cohabita en la Constitución. Es una reforma muy interesante porque en la misma fecha se incorpora a la Constitución el principio de presunción de inocencia y toda una reforma, se recordarán, en materia de oralidad en los juicios y de un sistema penal acusatorio, digamos, muy orientado a una lógica de un sistema de justicia penal democrático y ad hoc, digamos, con el paradigma del Estado de Derecho, del Estado de los derechos. Y en esa misma reforma, simultáneamente,
se van a incorporar a la Constitución la figura del arraigo, la figura de la prisión preventiva oficiosa, con un catálogo ampliado, y el régimen de delincuencia organizada. Don Sergio García Ramírez solía decir que para él la contradicción era tan fuerte que esa reforma era como el bebé de Rosemary, decía, haciendo alusión a aquella película de Roman Polanski en la que decía, el mismo día en la Constitución nace un régimen prometedor en sentido democrático en materia penal y el régimen del estado de excepción que está inspirado en la lógica del derecho penal del enemigo. ¿Y por qué les gusta ese régimen a los gobiernos? Bueno, pues porque aparentemente es muy eficaz. Acusas y detienes, acusas y detienes. Y en realidad lo que hay detrás es una enorme falencia en las instituciones de procuración de justicia en el país. Es decir, dado que no tienes buenas policías de investigación, dado que no tienes fiscalías que funcionen, dado que no tienes un régimen de justicia penal que sea en verdad efectivo, bueno, pues recurres a la medida draconiana que aparentemente es muy efectiva, que es popular, además hay que decirlo. Cuando miras las encuestas, son altos los índices de personas que les parece muy bien que a quien se le acusa de una cosa se le detenga inmediatamente por esa acusación. Pero eso supongo que tiene que ver con digamos, el elogio de la mano dura, con todos con rayos. Pero hay un tema ahí muy interesante que tiene que ver con las capacidades de investigación, en este caso, de ministerios públicos y de todo el aparato, ¿no? Históricamente era lo más fácil para mantener a alguien en la cárcel es siémbrale armas y con eso vote y no hay manera de que lo libre. Después se alegó el tema del arraigo, necesito tiempo para investigar porque la mayor parte de las detenciones se hacen en flagrancia, entonces arraíguelo. Y decía uno, ¿y cuánto tiempo lo va a tener arraigado? Al mismo tiempo se van desarrollando en el mundo por legislaciones especiales para delincuencia organizada o antiterrorismo. Entonces dicen, yo a este señor lo tengo que tener en un régimen especial durante cierto tiempo, pues para que o confiese o haga lo que tenga que hacer. Pero la discusión siempre era cuánto puede el Estado tener retenido a un señor del que tiene a lo mejor indicios, solamente indicios, y estaba limitado a ciertos delitos. Aquí la escopeta es amplísima, no pueden tener en la cárcel, no sé en estos momentos cuántos son, pero a miles de ciudadanos simplemente porque el Estado se le ocurrió decir, usted es culpable de tal delito, ¿no? Pues así es, y además el asunto es un asunto de la mayor complejidad para el Estado mexicano, y les digo por qué. Porque el asunto ya trascendió a la justicia mexicana. El tema de la prisión preventiva en México ya llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por el caso de dos señores que fueron acusados de una serie de delitos que hasta el día de hoy no se les han podido probar y que han estado en situación de prisión preventiva y posterior de arraigo domiciliario durante 15 años. 15 años. Y entonces la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dijo, pues esto es una barbaridad, y es una barbaridad que esa figura siga en el ordenamiento jurídico mexicano, y la ha declarado lo que los abogados llamamos inconvencional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ese artículo 19 de la Constitución mexicana es contradictorio con la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es un documento jurídico que tiene validez en México, que no es derecho internacional, no es derecho extranjero, es derecho que forma parte del ordenamiento mexicano. Y entonces lo que ordenó la Corte Interamericana al Estado mexicano es que retire de la Constitución esa figura de la prisión preventiva oficiosa. Le ha ordenado reformar la Constitución para retirar la figura. Y aquí lo interesante es que el gobierno de la República ha contestado que no lo va a hacer. No se ha envuelto en la soberanía, ¿no? Ha dicho que no tiene por qué atender esa resolución de la Corte Interamericana, y todavía peor, en vez de presentar una reforma en el sentido que la Corte Interamericana indica, el presidente de la República en febrero del 2024 lo que hace es presentar una propuesta de reforma para ampliar el catálogo de delitos para los que se aplicaría esta medida. Leo dos líneas del fallo de la Corte Interamericana, es de 2023, ¿Sí? de hace un año. Ordena al Estado mexicano adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana. Y es ahí donde viene esa reacción que ya mencionaste del presidente mexicano,
de febrero de este año. ¿Qué sigue en el plano internacional ante ese desacato a un fallo de la Corte Interamericana? Ahora sí que el internacionalista eres tú. Pero no el Aguayo, purista. ¿qué sigue? A ver, es sumamente complejo porque, bueno, por un lado, hay precedentes desde un caso muy famoso en Chile que se conoció como el caso de la última tentación de Cristo, que fue la primera vez en el que la Corte Interamericana ordenó a un Estado reformar su constitución y en ese caso Chile acató la resolución y modificó su constitución en su momento. Han habido otros casos en los cuales la misma Corte ha ordenado igual ajustes constitucionales a otros estados y se han llevado a cabo. Pero también ha habido casos de desacato que incluso han llevado a la renuncia a la jurisdicción de la Corte Interamericana de algún estado. Es el caso claro de Venezuela, que no solamente no aceptó una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana, sino que también, digamos, dejó de acatar las resoluciones de la Corte y se salió de la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, digamos esto para poner los dos extremos. Los estados que hacen lo que tienen que hacer, que es pues adecuar su ordenamiento jurídico como la Corte lo pide, y los estados que se resisten y que en el extremo terminan con una ruptura con el sistema interamericano, lo cual sería altamente costoso para el prestigio internacional de México, pero en los hechos hoy lo que tenemos es una Corte que ordena algo y un estado que lo desacata, y la Corte no tiene instrumentos para hacer, digamos, obligatorio, vinculatorio al Estado mexicano el cumplimiento de esta sentencia. Sí va a hacer algunas cosas, y va a hacer cosas que van a ser molestas para el Estado mexicano. Ojo, no para el gobierno actual, porque el gobierno actual se va, sino para el gobierno que siga y para los gobiernos que sigan, que es que la Corte hace viajes de supervisión, de seguimiento, y sigue recordando de manera permanente que hay un incumplimiento y sigue advirtiendo al Estado que tiene que reformar su constitución. Es decir, lo que va a hacer la Corte Interamericana es seguir insistiendo en su punto, pero no tiene otro tipo de recursos para obligar al Congreso mexicano y al gobierno mexicano a moverla. ¿Me permites un comentario? Tiene razón, es una situación muy compleja porque México desde 1994, el Tratado de Libre Comercio, apostó por integrarse a las reglas de los estados liberales, liberal democráticos. En ese sentido, una derivación podría ser que se invoque en los tratados de libre comercio actuales, tanto el que se tiene con la Unión Europea como en el Telecán, sí existen lo que se llama cláusula democrática. Ignoro, por supuesto, cuál vaya a ser la interacción entre un fallo de la Corte Interamericana y la revisión del estado de los tratados, pero ciertamente sí pone al Estado mexicano en una situación incómoda ante el cúmulo de informes anuales que sacan diferentes organismos multilaterales y le van a estar recordando, tú estás en fallo, y luego regresaremos, yo quisiera, a la división que está provocando al interior de México, donde está teniendo consecuencias bien serias. Pero ahí detengo una reacción a tu provocación al internacionalista. Yo lo que no hay contexto de exigencia. O sea, este no es un tema que divida a México. 32 gobernadores, aquí no importa que sean de Morena o de otros partidos, dijeron, es un instrumento fundamental. Para sorpresa mía, el gabinete, incluida la secretaria de Relaciones Exteriores, sale y defiende eso, y además con un argumento que me parece no peregrino, peligrosísimo. La idea de que las convenciones no tienen fuerza constitucional, y nos mete a un debate a todos, decir, oiga, entonces la convención, por ser extranjera, no tiene el peso de la Constitución. Pero cuando te digo que no hay contexto de exigencia, es que yo creo que a este caso le urge una película, le urge un presunto culpable. Yo recuerdo que en Italia, en los 70, una película muy famosa, creo que era de Alberto Sordi, fue detenido en espera de ser juzgado. Un ingeniero extraordinario que llega a Italia, lo detienen y se pierde, lo acusan de sabrá Dios qué cosa, y está años en las cárceles italianas. Y ese asunto llevó a la gran, o sea, a partir de la película, a la gran discusión de esto ocurre todos los días en nuestras cárceles. En México yo no veo ni el contexto de exigencia en lo político, y la sociedad dice, mira,
Si el Estado necesita instrumentos duros para combatir con los criminales, sigan. No está construido este entorno para decirle, señores, tenemos que cambiar esto, ¿no? A ver, yo creo que además apuntan cosas que son muy interesantes. Una de ellas es, ¿en dónde está dentro de México hoy el asunto? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? La Suprema Corte tiene que pronunciarse sobre algo muy difícil para una corte, sobre la validez de un artículo constitucional, el 19. ¿Y cuál es su asidero? La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no tiene margen de maniobra. Lo que va a tener que hacer la Suprema Corte de Justicia cuando resuelva el asunto va a ser refrendar lo que ya dijo la Corte Interamericana. Porque así es, porque obviamente la decisión de la Corte sí es vinculatoria para el Estado mexicano y la Suprema Corte Mexicana va a tener que ahí decir, no hay discusión. no es hay artificial. discusión, no hay margen para una discusión jurídica sensata. El problema es político, que ante la inminente decisión de la Suprema Corte, porque el asunto ya está en su mesa, ha empezado una ondanada política de hostigamiento a la Corte. Que son las dos cartas que refería, gobernadores y gabinete. Y un apelo también a esa aparente, hay que ver los números, pero aprobación ciudadana a la medida. Es decir, el hecho de que es popular la prisión preventiva. Yo recuerdo hace algunos días en este debate algún titular de un periódico que decía, está en peligro la prisión preventiva oficiosa. No, señor, la frase debe ser, está en peligro la libertad de cada uno de nosotros. Porque en el momento en el que se les ocurra acusarnos de uno de esos delitos, vamos a perder nuestra libertad de inmediato. Y así creo que es como deberíamos de entenderlo. Es una amenaza para todas y cada una de las personas que vivimos en este país. Y también es una amenaza para las personas políticamente expuestas. Es decir, si en algún momento alguien quiere privar de la libertad a alguien y tiene el poder para hacerlo, basta con que le presente una acusación. Y eso pues, es de una gravedad enorme, además de que ya lo hemos visto. Lo hemos visto con personalidades públicas, no solamente en este sexenio, pero también en este sexenio, que se les ha privado por varios años de la libertad y después se les ha liberado y no se les ha podido probar nada, ¿no? Está el caso de la señora Rosario Robles, en fin, por poner ejemplos, digamos, muy, muy conocidos. Visibles, ¿eh? Una dimensión cualitativa. Leía en el periódico El País que la tercera parte de los encarcelados en México en este momento, 68,000 personas, están por prisión preventiva oficiosa. Eso significa que es una cantidad, es un porcentaje enorme el que están utilizando. Y en ese sentido, me parecería que la disputa pareciera estar, por lo que dice, solamente entre el gobierno de la 4T y la Suprema Corte. ¿Los partidos opositores tienen alguna posición al respecto? Pues lo que hemos visto es este apoyo de los gobernadores de todos los colores en la carta que firman de manera conjunta. Hemos visto en verdad muy poco activismo en sede legislativa por parte de los legisladores de oposición y además hay que decirlo, porque pues en esto es así. Si miramos en perspectiva, hemos mencionado que esto empieza con el PAN, continúa intacto con el PRI, de hecho el PRI también intentó en el último periodo del gobierno del presidente Peña Nieto ampliar el catálogo de delitos en el artículo 19, no lo logró, no tuvo los números para hacerlo legislativamente, pero apenas llegó el gobierno de López Obrador, metió una iniciativa en 2018, se aprobó, se publicó en abril de 2019 la reforma y fue apoyada por todas las fuerzas políticas, porque fue una reforma constitucional. O sea, se cambió el texto de la Constitución, lo cual requiere una mayoría calificada, como bien sabemos, y el apoyo de las legislaturas de las entidades federativas. O sea, el problema que enfrentamos es que no pareciera haber, al menos en el ámbito de la política institucional, voces que resistan y que expliquen y argumenten por qué no es una buena política. Y no es una buena política, no solamente por el daño que se le causa a esas personas, probablemente muchas de ellas, no lo sabemos, pero probablemente muchas de ellas son inocentes y están privadas de la libertad, sino que también es una mala política porque genera incentivos perversos a los gobernadores y al gobierno de la República que no se ponen a hacer lo que tienen que hacer, que es crear fiscalías fuertes, sólidas, profesionales, especializadas, que hagan su labor y en cambio recurren a una medida draconiana que tiene buena fama pública y que da la apariencia
la apariencia de estar generando justicia. Sigo preguntando por qué tiene buena fama pública. Tú harás unos 15 años publicaste esta crítica de la mano dura y la pregunta es cómo enfrentar la violencia garantizando derechos, ¿no? Este equilibrio. Y en el 12 en el que sale este libro, el gran dilema es, ¿habrá que endurecer las penas? Esa época del Partido Verde Ecologista, que entonces estaba con el PRI y ahora está con la mayoría, decía, pena de muerte a los secuestradores, y uno decía, se logró ganar en el debate público, decir, puedes poner la pena que quieras, si tienes 95% de impunidad, lo mismo da, puedes decir silla eléctrica para todos, no los agarran, y creo que el razonamiento público fue ganando terreno, ¿no? Es decir, a ver, en este país donde no te castigan por nada, pues el endurecer las penas no te resuelve el asunto. En el 12 también estaba muy de moda el pactemos con los criminales. El regreso del PRI al poder, habría toda esta discusión de si pactar con ellos era mejor que, digamos, enfrentarlos directamente. Pero este tema que hoy nos convoca sigue vivo. O sea, a pesar de, o sea, si esos dos debates han quedado más o menos decantados en la opinión pública, esto de tener, en este caso, una legislación especial y que defiendan a pie juntillas todos los gobiernos todas las fuerzas políticas resulta perturbador, Pedro. Pues yo creo que sí, pero de nuevo, permítanme insistir en el punto. Lo que demuestra es el gran fracaso del intento de crear fiscalías de investigación que hicieran bien su tarea. Pero un fracaso que es políticamente muy relevante en los años recientes. Se hizo el intento, se determinó que las fiscalías serían autónomas, es decir, que no dependerían del gobierno y se estableció en la Constitución esa autonomía. La autonomía, si lo pensamos, las fiscalías deberían de ser exactamente igual que los organismos electorales. Son órganos constitucionales con autonomía constitucional. Y la idea es que viniera acompañada esa autonomía de la creación de mecanismos, de recursos humanos, de capacitaciones, para contar con verdaderas fiscalías de investigación, fiscalías que pudieran tener programas de mediano y largo plazo, que fueran especializadas en los distintos tipos de delitos. Hemos fracasado de plano en ese tema, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y hemos fracasado por la vía política, porque sabemos que la Fiscalía, al menos la general, no es autónoma, no es autónoma políticamente hablando, y hemos fracasado yo creo que sí. por la vía jurídica, porque lo que tenemos pues son aparatos que no funcionan y que tienen que recurrir a este tipo de medidas arbitrarias y violentas para dar la apariencia de ser efectivos. Pero ¿y los jueces? Porque he oído mucho el tema de, pues para los jueces yo me lavo las manos, yo doy la prisión preventiva y vámonos. Permíteme introducir una pregunta con base a los jueces. Leía que los jueces están divididos sobre la aplicabilidad de la sentencia de la Corte Interamericana. Y según este reportaje del País, los tribunales del norte sí están inaplicando, es el término que emplean, no sé si sea correcto jurídicamente, mientras que los del sur mantienen la prisión preventiva oficiosa. Si es eso correcto, significa que al interior del Poder Judicial o de los jueces, estamos viendo una división muy clara entre quienes están a favor de la interpretación de que deben irse a la cárcel por el tiempo que sea, y entre los que dicen, no, tenemos un compromiso con los derechos humanos que se ratificó en la Constitución en 2011, que regula la vida nacional y que no puede ser violada. ¿Coincides con esa lectura? Creo que en los dos puntos hay que tejer fino para mirar la complejidad que enfrenta el Poder Judicial con este tema. Por un lado, desde los gobiernos, y lo vuelvo a decir en plural porque lo hizo Calderón, lo hizo mal que bien Peña Nieto y lo hace todo el tiempo, sobre todo el gobierno actual, se ha hostigado a los jueces en los temas de seguridad. Se les echa la culpa de todo. Se les echa la culpa si liberan porque liberaron. Y se creó desde el calderonismo esta idea de lo que llamaban la puerta giratoria, que decían, nosotros detenemos, presentamos y los jueces inmediatamente los liberan. Lo cual nadie dice la verdad completa, o se dice poco. La verdad completa es que en buena medida eso se debe a que las investigaciones están mal hechas, las antes averiguaciones previas, hoy carpetas de investigación, no están bien integradas,
y las detenciones no se llevan a cabo conforme a la Constitución. Y entonces al juez no le queda de otra más que cuando puede, si así llegan los expedientes, liberar. Es lo que tiene que hacer. Por el contrario, cuando la prisión preventiva es oficiosa, precisamente lo que se quiere es que los jueces no liberen. Lo que quieren es que te llega la persona acusada de determinado delito y si ese delito coincide con lo que dice la Constitución, te vas detenido, independientemente de los méritos o deméritos del expediente de la Ahí investigación. no hay responsabilidad. Por eso es por lo que lo quieren hacer. Decir, oiga, revise por lo menos. Pero ahí está la clave, prisión preventiva oficiosamente, dice la Constitución. Ese oficioso lo que supone es de inmediato, es ipso facto, es automático, es sin juicio de por medio, ¿sí? Los jueces no tienen la facultad de realizar esa valoración porque se las han quitado desde la Constitución. Eso es lo grave de la figura. O sea, un juez no te puede decir a tu Ministerio Público, oye, ya tienes un año este señor o esta señora y no ha avanzado tu investigación. Pues no, o sea, no lo pueden hacer hasta que no tengan los elementos para poder... Por ilustrarnos a todos, cuando dicta otras medidas cautelares, ¿qué ocurre? ¿Es el juez el que lo reconsidera o es la propia fiscalía que da marcha atrás? Si no es oficiosa la medida cautelar, como el caso de la prisión preventiva, el juez puede dictarlas y puede retirarlas y puede mantenerlas y puede conservarlas. Por eso la clave está ahí. La clave está en la palabra oficiosa. Si fuera solamente prisión preventiva, y dijera, los jueces podrán otorgar la prisión preventiva cuando X, Y y Z, le estás dando al juez la potestad de realizar la valoración caso por caso. Y es el juez el que la puede otorgar o el que la puede retirar. En el caso concreto de lo oficioso, precisamente lo que le está quitando al juez la Constitución es la facultad de realizar esa valoración. Por eso es tan grave la manera en la que está redactado en la Constitución. Y por eso la Corte Interamericana ha dicho, no estamos pidiendo que se retire la prisión preventiva en absoluto, para todos los casos y en todo momento. En casi todos los estados constitucionales existe la figura de prisión preventiva para casos excepcionales, probados, acreditados, especialmente, digamos, riesgosos, etcétera. O especialmente peligrosos para la sociedad, ¿no? Pero con información cierta de que es así. Pero lo que acá existe, que no debería existir, no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana, es esta naturaleza oficiosa de la medida cautelar. Y esto nos lleva al otro tema, Sergio, que es muy interesante. ¿Qué han hecho los jueces y tribunales, porque también son tribunales, con la sentencia de la Corte Interamericana? En efecto, la han recibido de manera muy diferenciada. Pero eso se explica porque no hay claridad, nunca había sucedido, que la Corte Interamericana le ordenara al Estado mexicano reformar su Constitución. Es la primera vez que sucede. Y en ese sentido, los jueces están ahora sí que aprendiendo a lidiar con esta sentencia. En efecto, hay jueces y tribunales que dicen, pues sí me obliga, porque además la instrucción es que se tiene que modificar el ordenamiento mexicano, y yo también en mis sentencias estoy incidiendo en ese ordenamiento mexicano, y entonces no voy a aplicar la figura del artículo 19 porque la Corte me ordenó que no lo hiciera. Y han hecho argumentaciones interesantes en ese sentido algunos jueces y magistrados. ¿Algún estado en particular? No quisiera equivocar porque no es por estados tanto, sino por distritos judiciales, ¿sí? Entonces hay algunos jueces en el país, ¿no?, que han recibido, y algunos tribunales que han recibido, yo no conocía esa división geográfica que hace el diario El País, habría que mirarlo, pero en realidad ha sido variopinto a nivel nacional. El dato importante es que por eso se vuelve tan relevante lo que diga la Corte Mexicana, porque en el momento en el que la Suprema Corte Mexicana adopte una posición que creo que no va a tener otra más que la de refrendar lo que dijo la Corte Interamericana, en ese momento esa decisión de la Corte se vuelve obligatoria para todos los jueces a nivel nacional. Es decir, ya no va a haber esta disparidad de criterios y de interpretación. Ya no se van a poder preguntar qué hago con la sentencia de la Corte Interamericana. No, ya van a saber lo que la Corte Mexicana les dijo y van a tener que actuar conforme a esa decisión de la Corte. ¿Y es obligado a inmediato cumplimiento o tiene que reformarse la Constitución para que entre en vigor? Yo creo, hay que verlo, que lo que la Corte Interamericana, la Corte Mexicana va a decir es, en tanto el poder político, déjenme decirlo así,
en tanto el legislativo, el reformador de la Constitución, modifica o no modifica el 19, que esa es tarea de ellos, la instrucción es: no se aplica la prisión preventiva oficiosa a nivel nacional. Comprendo. Se podrá aplicar la prisión preventiva en casos excepcionales, pero lo que van a declarar, creo yo, inconvencional e inválido es esa famosa palabrita que tanto insistimos. Otro vicio que nos han, digamos, heredado a la deliberación pública es: ¿por qué si la mayoría política, el reformador permanente, dispone algo, llegan unos señores de la Suprema Corte y lo violentan? O sea, pueden ir contra la norma constitucional. Parece una discusión superada, pero la han vuelto a poner en el centro del debate nacional. Está en el centro del debate y está en el centro de todos los estados constitucionales, es decir, no solo en el nuestro. Esta tensión entre los poderes políticos y los poderes judiciales, cuando los poderes judiciales invalidan decisiones de los poderes políticos, es un clásico en la discusión jurídica, ¿no? Se conoce como la dificultad contramayoritaria, ¿no? Que es, en efecto, una corte que esté integrada, en nuestro caso, por 11 personas, con un voto de 8 de ellos, pueden echar para atrás una ley creada por una enorme mayoría legislativa. Sí, en efecto. En la naturaleza. Esta, por ejemplo. A ver, cualquier otra. Pongamos un ejemplo. La reforma electoral que pues, se aprobó en el legislativo y pues la invalidó la Suprema Corte en un 2x3. Y muchas otras. Para eso están los jueces. Los jueces, su naturaleza, y sobre todo los jueces constitucionales, los tribunales constitucionales, en su naturaleza está revisar las decisiones de las mayorías políticas y constatar si son compatibles o no con el ordenamiento constitucional. ¿No hay nada vicioso ni golpista en ello? Forma parte del diseño institucional. Para eso están. Ahora bien, si una corte en realidad se dedica a declarar inconstitucionales, a invalidar todas las decisiones del poder político sin argumentos jurídicos, bueno, ahí sí estaríamos ante un problema. Pero como las cortes, uno, no van a buscar los asuntos les llegan. Y dos, tienen que resolver conforme la Constitución, y en este caso las convenciones internacionales lo dicen. Si sus razonamientos son jurídicamente sólidos, pues lo siento por la decisión política, la van a invalidar. Y para eso están, y para eso les queremos. Queremos a los jueces para que, es bonita la palabra, para que nos amparen contra el poder político, para que nos brinden protección frente a los excesos que pueden venir de las mayorías políticas, para que la pena de muerte no se vuelva a establecer en el ordenamiento jurídico mexicano. Es decir, necesitamos a los jueces para que sean, la palabra me gusta también mucho, sean los guardianes de la Constitución. Sean quienes están ahí para vigilar que nadie se exceda, ni el poder ejecutivo, ni el poder legislativo, ni los poderes de las entidades federativas. El mundo está metido en una guerra cultural muy desestructurada y multidimensional debido a fenómenos inéditos. Cambio climático, por ejemplo, es uno de ellos. No hay precedentes, no sabemos cómo reaccionar. Y el avance del crimen organizado, que es un fenómeno muy claro en el siglo XXI. Son protagonistas del siglo XXI, el crimen organizado, en todo el mundo. En México es el país que en la historia de la humanidad, en donde más poder han acumulado los criminales. No hay precedentes. En ese sentido, desde otro punto de vista, lanzo una pregunta al jurista. Es ante la inoperancia de la justicia mexicana para procesar adecuadamente la explosión en el número de detenidos por el tamaño que tienen los criminales, buscan atajos. Un atajo es la prisión preventiva oficiosa. Es un dilema enorme que pone en el centro de la existencia de México al Poder Judicial y a la Suprema Corte. Ese es tal vez, me estoy permitiendo esquematizar para ubicar la magnitud del problema que está enfrentando la Suprema Corte, porque si restaura o acata el ordenamiento de la Corte Interamericana, va a parecer como que está facilitando
el, la tarea de encarcelar criminales, aunque sea de manera injusta, ilegal. A ver, yo creo que es bien interesante. A ver, primero, y ustedes son dos expertazos en el tema y no me voy a meter ahí, el tema del problema del crimen organizado, el problema de la seguridad que supone no solamente para las personas, sino incluso para el Estado mismo, el tipo de criminalidad que estamos enfrentando en el presente y el tipo de criminalidad que nos aqueja como nación en el momento actual. ¿Sí? Ese es un problema de una complejidad enorme que requiere muchas entradas, muchas visiones y seguramente políticas de Estado que no estamos teniendo para acotarlo, atajarlo y manejarlo. Pero lo que sí sabemos es que la política de la mano dura, entiéndase, la prisión preventiva oficiosa, el arraigo en su momento y la utilización de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública no da resultados. Eso sí lo sabemos porque los datos nos lo indican. Los homicidios han seguido aumentando, los márgenes de impunidad son enormes, la delincuencia y la violencia no cesa, el control territorial ya lo tenemos aquí en Morelos. Es decir, esto no ha funcionado. Eso sí lo sabemos, ese sí es un dato duro. Eso nos debería de llevar a pensar por fuera de la caja y a reinventar nuestra estrategia para enfrentar el tema, porque más de lo mismo lleva hasta el momento pues ya 2 décadas sin darnos ningún resultado. Correcto. Con un problema que es gravísimo y que nos aqueja y nos preocupa a todas y a todos todos los días. Totalmente. Yo por eso digo que falta una película para generar conciencia. Aquí tengo el informe, a propósito de lo que decías, del número de detenidos. Este es un estado que tampoco es que tenga una gran eficiencia a la hora de detener o decomisar, pero no me detengo en los detalles. La incidencia delictiva, 12 años después, sigue siendo altísima. Y refiero nuevamente a las legislaciones especiales. Todos los países, cuando enfrentan una grave crisis de seguridad, te piden una legislación especial. Los americanos pidieron su acta patriótica y todo lo demás. Es decir, dame condiciones especiales porque tengo aquí un enemigo peligrosísimo. Pero está acotado en el tiempo. Aquí ya se instauró como un asunto permanente y los datos, como tú decías, incidencia delictiva están más o menos igual que hace 15 años y homicidios peor. Peor. Uno de los argumentos de aquel libro de la crítica de la mano dura, uno de los temas centrales, era este tema de si era o no necesario establecer un estado de excepción en México, en algunas zonas territoriales, para enfrentar la magnitud del fenómeno criminal. Es una de las discusiones que están ahí presentes. Y yo lo que advertía es, si sí se va a hacer, que este es el artículo 29 de la Constitución, respetemos las reglas que establece ese artículo 29, entre otras, la temporalidad. Porque el problema es que nos han embaucado y nos han subido en un estado de excepción no declarado y permanente. Y ese es el peor de los mundos, porque ese es el momento en el que las seguridades, los derechos y las garantías constitucionales que tenemos las personas no operan, no funcionan. Correcto. Estamos en riesgo permanente del abuso criminal o del abuso estatal. Y me parece que eso es lo que tenemos que mirar con mucha atención a la hora de tomar decisiones para construir lo que siga. La historia cambia con base en relatos. Y la mano dura tiene un relato muy simple, muy tramposo, pero muy eficaz. Necesitamos mano dura para detener a los malos. Y hay jueces que liberan a los malos. ¿Tú consideras que los constitucionalistas, al sector de abogados de juristas que tú representas, que tienen un relato equivalente en claridad y contundencia al de los de la mano dura? A ver, yo creo que sí, pero es menos popular y parece, digamos, un discurso un poco simplista. Pero es simplemente mirar lo que está detrás de la mano dura. Y lo que está detrás de la mano dura es la capacidad del Estado de privarnos de nuestros bienes fundamentales más básicos, empezando por nuestra libertad, que es lo más valioso que tenemos, digamos, y que cuando vives bajo un régimen de mano dura, estás permanentemente sujeto a la voluntad, a la potestad, al arbitrio de quien tiene el poder. Y me parece que si lo miramos desde ahí, y si quienes nos ven y nos escuchan ahora lo piensan en primera persona y se ven como posibles víctimas de un abuso de autoridad, hoy que salgan
en la noche a cenar unos tacos con su familia, mañana que vayan al trabajo, pasado mañana, y piensan que ese régimen de mano dura puede caer sobre su persona, me parece que podrían reflexionar si eso nos conviene o no nos conviene. Yo tengo la claridad de que lo que nos conviene es tener un Estado fuerte, capaz, que realice investigación, que tiene la posibilidad de brindarnos seguridad, pero sin ser abusivo, sin ser arbitrario, sin ejercer la mano dura sobre sus ciudadanos. El gran tema ese, ¿no? El dilema de Hobbes, ¿no? Doy efectivamente libertades a cambio de seguridad, pero el maestro Hobbes decía, el Leviatán debe ser eficaz, y aquí tenemos el peor de los mundos, ni somos más seguros y tenemos menos libertades. Creo que hace falta un contexto de exigencia, perdón, social mucho más fuerte para desentrañar estos dilemas que nos has ayudado a aclarar el día de hoy. Pedro, ha sido un placer tenerte con nosotros. Un gustazo y gracias, en verdad, Un por haberme placer, y invitado. seguiremos debatiendo barrotes sí o barrotes no. Gracias por estar con nosotros. Lo seguiremos haciendo. Muchas gracias.